a ver, con todos, les voy a pedir un gran favor de que puedan colaborar. En realidad es una clase, como una especie de taller que siempre se ha dado, como pueden ver ahí, en de residentes en el hospital regional. Realmente es lo mismo que podemos hablar hoy día. Y como tal, pues esta charla para tantas personas es complicado si es que empiezan a hacer otras cosas y no entienden. Yo deseo su colaboración. En algún momento vamos a usar el celular para hacer unos cálculos, porque realmente analizar gases es con eso. Entonces, solamente solo para eso. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a empezar. Hoy día la idea es dar algunas pautas generales de cómo interpretar una gasometría, o sea, dar un diagnóstico ácido base en el paciente. Bien, entonces los elementos del análisis de gases o los gases sanguíneos que vamos a necesitar para hacer este análisis son estos elementos principalmente, ¿no? El pH que nos orienta, el valor del CO2, el bicarbonato principalmente, y en algunas situaciones nos ayuda el exceso de base. Estos otros son elementos como son el sodio, cloro, potasio para calcular la velocidad del campo, como vamos a ver más adelante. Bien, entonces el pH en general, como lo vamos a poder revisar, ¿qué cosa es el pH? No es más que la concentración de hidrogeniones en sangre, ¿sí? Ese valor es tan pequeñito como 40 nanomoles por litro, o sea, 0, varios ceros, hasta 4. Como es complicado hacer cálculos con este valor tan pequeño, es que se creó y se propugnó valorar este elemento, el pH, y su valor, convertirlo en un logaritmo, y eso es lo que expresa, de acuerdo a este autor, que es Sorensen, ¿no? Entonces el pH, que sería el logaritmo de todo este valor tan pequeñito, se lo expresa en lo que sería este valor de 7.3979, lo que conocemos como pH 7.40, ¿sí? Entonces esa es, como repito, la concentración de hidrogeniones que tenemos. Y como vamos a ver acá, el sistema, digamos, de intercambio, de concentración del estado ácido-base, principalmente va a depender de lo que sería a nivel renal y a nivel respiratorio. Entonces, si hay alguna alteración a nivel respiratorio, la compensación necesariamente va a ser renal y viceversa. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ok, entonces el pH viene a ser, o esta concentración de hidrogeniones viene a ser la relación que existe de una constante y lo que sería la relación de lo que es el ácido carbónico y lo que sería el bicarbonato y el ácido carbónico, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a tener en cuenta acá para valorar, ¿ya? ¿Qué más? Una forma adecuada de ver si es que los datos o elementos tomados y que nos dan en el laboratorio, en el papelito de análisis de gases, es correcto, es de la siguiente forma, ¿no? Entonces esto es importante que lo van a tener en cuenta porque es el primer paso para evaluar. Entonces, por un lado dice la concentración de hidrogeniones es igual a 24 por la relación que existe en el numerador, sería la concentración de CO2, y en el denominador la concentración de bicarbonato. La concentración normal de CO2 es 40, como ven acá, y de bicarbonato 24, entonces estos se anulan y sería algo así como que la concentración de hidrogeniones es igual a 40 nanomoles por litro. Entonces eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Este elemento es lo que vamos a tener en cuenta para ver si los datos que nos arroja el examen en principio son reales, son, digamos, susceptibles de poder analizarlos. Ok, estos son los valores normales que vamos a manejar, que deberíamos manejar realmente todos los días. El pH 7.40 más menos 0,04, el CO2 40 más menos 2, el bicarbonato 24 más menos 2, y el exceso de base que va desde 2 positivo hasta 2 negativo, ¿ya? Ok, entonces, como dijimos, el primer paso que vamos a valorar es corroborar si los datos que nos dan en el AGA son consistentes. Como vieron en este primer análisis de gases,
es un AGA que nos presenta con esos valores que nos van a tener en cuenta, ¿no? pH de 21, bicarbonato de 18 y CO2 de 24. Entonces, si aplicamos esta fórmula de acá, sería más o menos esto, ¿no? El 64, que vamos a ver de dónde sale, va a ser igual, en esta fórmula 24 sobre el numerador, ¿se acuerdan del primer AGA que ya nos salió bloqueado? Sería el CO2 en 18 y el bicarbonato sería en 18. Entonces, esto de acá tendríamos con respecto a esto de acá, y vamos a ver de dónde sale este 64. La forma de ver cuántos hidrogeniones tiene de acuerdo a un pH, básicamente es con esta tabla de acá. Entonces, esto es algo que realmente lo vamos a, o lo debemos tener a mano, porque aprenderlo de memoria es un poco complicado. Hay varios métodos realmente para ver esto, ¿no? Entonces, nos decía que el pH más o menos del AGA inicial, si recuerdan, es más o menos 7.2. Entonces, 7.2 en esta tabla equivale a tener 63 nanomoles de hidrogeniones, ¿sí? Si ustedes ven acá, el 7.4, que es el valor normal que estamos manejando, corresponde a 40 hidrogeniones. Si el pH está muy ácido, o sea 6.7, que dice que hay mucha más carga de hidrogeniones, existen 200. Por el otro rango, el 7.8, está más o menos en 16 hidrogeniones, está muy depletado. Entonces, la idea es aplicar este cuadro, que es el primer paso para analizar el estado ácido-base. Corroborar si los datos que nos da el AGA son correctos, si son susceptibles de analizar, y no es que haya un error en estos elementos. Gran parte de lo que nos dan en el examen de gases, algunos elementos solamente son dosados y los demás son calculados. Entonces, podría ser que haya un error ahí. Entonces, primero debemos analizar si son consistentes con esta forma. Entonces, repetimos. El AGA que nos mostraban tenía un pH más o menos de 7.2 y algo más, por eso es que le ponen de este lado de la fórmula 64 nanomoles, que corresponde a esto de acá, pH de 2, hidrogenio de 63, 64 más o menos. Y del otro lado la fórmula que hicimos 24 por el numerador, que sería el CO2, y el denominador, que sería el bicarbonato. Entonces, si ustedes desarrollan esto, no sé si por ahí me ayudan a ver algo así de 32, entonces de un lado tenemos que 64 nanomoles jamás van a ser iguales a 32. Entonces, ¿qué decimos de este AGA? Principalmente que los datos no son correctos y por ende no se puede analizar, ¿ya? La diferencia entre este lado de la fórmula y este otro podría ser pues en más o menos 10, pero más allá de eso ya es un error, ¿sí? Entonces, definitivamente acá es casi el doble, no se puede analizar, eso lo vamos a seguir viendo, ¿ya? Entonces, nos presentan nuevamente este caso, toman nuevamente el AGA y tenemos estos valores que ahora sí van a salir en cada diapositiva para que no estén memorizando, ¿ya? Es un pH 7.17, CO2 de 30 y bicarbonato de 10. Hasta ahí estos elementos principalmente me ayudan a analizar el estado ácido-base. Entonces, como dijimos, el primer paso es corroborar si los datos son correctos, ¿ya? El pH 7.17 más o menos está entre este y este, por eso es que le ponen algo menos, acá hay 63, acá hay un error. Y por el otro lado tenemos la fórmula 24 por el numerador, que sería el CO2 30 sobre el bicarbonato, que es 10, ¿sí? Entonces 64 es igual a 24 por 3, que sería más o menos 72. Está dentro del rango de más o menos 10, entonces estos datos de este AGA sí son susceptibles de calcular, o sea, son correctos. Y por ende yo procedo a los demás pasos, ¿sí? Bien, ese es el primer paso. No se olviden, la tablita la van a tener que tener la deben tener a la mano, si no es imposible saber si son correctos o no. El siguiente paso sería establecer el desorden inicial ácido-base que tiene el paciente. Y para eso utilizamos la siguiente regla, que realmente hay que aprender de memoria. Y vamos a ver el pH y el CO2 de la siguiente forma. Entonces, si el pH y el CO2 se modifican en el mismo sentido que el
desorden es metabólico. O sea, ¿qué quiere decir? Si el pH incrementa y el CO2 también incrementa, es en el mismo sentido y el disturbio inicial es metabólico. Y si el pH y el CO2 se modifican en sentidos opuestos, el desorden primario es respiratorio. ¿Sí? Esa es una regla que, como les repito, hay que aprenderla de memoria, ¿ya? Y luego vamos a poder razonar de acuerdo a las compensaciones que puedan existir. ¿Listo? Entonces, como repito, si el pH, por ejemplo, disminuye y el CO2 también disminuye, se mueven en el mismo sentido, por ende es metabólico, y se mueven en sentidos opuestos, es respiratorio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando nosotros analizamos simplemente el pH y vemos su valor, nosotros podemos decir, si es menor a 7.35, el paciente está en acidemia, ¿sí? Si el pH está más de 7.45, está en alcalemia. Y la acidemia se va a deber a estados de acidosis metabólica o de acidosis respiratoria. Y la alcalemia se va a deber a acidosis alcalosis metabólica o a alcalosis respiratoria. ¿Sí? En la acidosis metabólica, el disturbio inicial que existe, ¿cuál es? Es el descenso de bicarbonato. ¿Sí? Y en la acidosis respiratoria, el disturbio inicial es el incremento de CO2. Entonces, en la acidosis respiratoria, si el CO2 se incrementa, la compensación va a tener que ser, como dijimos, metabólica, con disminución del bicarbonato, con incremento también del bicarbonato. Y en la alcalosis metabólica, el disturbio inicial es incremento del CO2 y en la alcalosis respiratoria es disminución del CO2. ¿Sí? Eso es lo que debemos saber, debemos entender para poder analizar el ácido base. Hasta ahí creo que vamos bien. Si hay alguna pregunta, alzan la mano, me interrumpen para poder continuar, ¿sí? Porque esto realmente es secuencial. Ok, entonces, tenemos acá este ejemplo. Ya vimos el primer paso, que eran los datos consistentes. Luego el segundo paso nos dice establecer el desorden inicial. Miramos el pH y miramos el CO2, que son los elementos que vamos a analizar para el disturbio inicial. Entonces, el pH se mueve hacia abajo, ¿sí? Recuerden el valor normal 7.35 a 7.45. Entonces, el pH está hacia abajo. Y el CO2, que el valor normal es 40, está también hacia abajo. Entonces, el pH y CO2 se han movido en el mismo sentido. Por ende, yo digo, el disturbio inicial es metabólico, ¿sí? El disturbio inicial es metabólico. Si yo valoro el pH simplemente y veo 7.17, y digo, el paciente está en un estado de acidemia. Y si el disturbio inicial es metabólico, el disturbio de este paciente es una acidosis metabólica, simplemente, ¿sí? Entonces, el disturbio inicial de este paciente es una acidosis metabólica. ¿Listo? Hasta allí, no sé si hay alguna pregunta. Si no la hay, avanzamos. ¿Listo? Lo siguiente, como vamos a ver acá, es lo que le llamamos el disturbio o la compensación, y ver si el paciente guarda una compensación o no. Y si es que no la guarda, necesariamente debe haber un disturbio secundario o añadido. ¿Ya? Y esto lo vamos a ver acá. Entonces, miren este caso. Es una paciente mujer de 21 años de edad que acude por una crisis asmática severa. Y dentro de la evaluación le toman obviamente un análisis de gases y tenemos lo siguiente: pH 7.20, CO2 de 20, bicarbonato de 8. Hasta ahí, de repente, esto lo vamos a ir analizando más adelante. Entonces, realizamos el primer paso, ver si los datos son consistentes. De acuerdo a esta tablita de acá, el 7.2 equivale más o menos a 63 milimoles de hidrogeniones, igual es 64 y 63. Y del otro lado la fórmula sería 24 por, en el numerador, el CO2, que es 20, y el denominador, el bicarbonato, que es 8. ¿Esto cuánto sale? A ver, por ahí pueden calcularlo. 60. Entonces, 64 a 60 está dentro del rango más o menos 10. Los datos que decimos son consistentes, por ende los vamos a analizar, ¿sí? Entonces, miramos el pH y el CO2. El pH se mueve hacia abajo y el CO2 también se mueve hacia abajo, o sea, se mueven en el mismo sentido. ¿Qué es lo que decimos entonces? Que el disturbio inicial es metabólico, ¿sí? Simplemente hasta ahí, el disturbio inicial es metabólico.
para recordar, ya es un paciente que está en acidosis, su bicarbonato disminuido y por ende decimos que es una acidemia por acidosis metabólica. ¿Listo? El tercer paso sería establecer si hay un disturbio sobreañadido que le llaman. Y para eso algunas veces tenemos unos reparos que lo vamos a comentar más adelante. Entonces, debemos conocer, esta es la otra parte que hay que saberla realmente de memoria, la magnitud de la compensación. ¿Ya? Como dijimos, si el disturbio inicial es metabólico, la compensación es respiratoria y viceversa, no hay otra. Formas y fórmulas de calcular esa compensación hay muchas. Esta es demasiado engorrosa, pero igual se las presento porque hay algunos centros donde la usan, que finalmente a la que le vamos a usar acá no varía mucho, ¿sí? Entonces, esto de acá, ¿qué es lo que nos dice? Si la acidosis metabólica que encontramos, el pH disminuido, el bicarbonato disminuido y la compensación, ¿cuál va a ser? Que el CO2 disminuya, ¿sí? Recuerden que si es acidosis metabólica, el disturbio inicial es bicarbonato y la compensación es disminuir el CO2. Si hay una alcalosis metabólica, el pH está disminuido, el bicarbonato está incrementado y la compensación es que incremente el CO2, ¿sí? Y algo así en la parte respiratoria, en la cual hay agudo crónico, que ahora vamos a comentar, ¿ya? Ok, entonces esa es la compensación que ustedes deben saber de memoria, ¿sí? Entonces, en la acidosis metabólica, como repito, el disturbio inicial es disminución del bicarbonato. Por cada mol de bicarbonato que disminuye, la compensación fisiológica, realmente matemática, exacta, que debe tener este paciente es que disminuya 1.25 moles de CO2, ¿sí? Eso es lo que debe suceder. Si yo hago el cálculo y el paciente guarda esta relación, entonces yo digo es una acidosis metabólica pura. Acá no entra la situación de que si guarda el cálculo que disminuye el CO2, entonces yo digo es una acidosis metabólica compensada con alcalosis respiratoria. No, porque la disminución de ese CO2 está guardando relación a la compensación primaria, por favor, ¿sí? No existe ese término realmente, aunque mucho lo usamos en la práctica, de acidosis metabólica compensada con alcalosis respiratoria. Como repito, si guarda la relación matemática es una acidosis metabólica pura. Si no guarda la compensación, ahí habrá que buscar qué disturbio hay, ¿ya? Entonces, en la acidosis por cada mol disminuye 1.25 y en la alcalosis metabólica por cada mol que incrementa 0.7 milimoles de CO2, ¿sí? Por el otro lado, la parte respiratoria, el disturbio inicial es alteración del CO2 y la compensación en bicarbonato. En la acidosis respiratoria hay incremento de CO2. La compensación va a ser incremento del bicarbonato. En la acidosis respiratoria aguda, por cada 10 milimoles de CO2 debe incrementar 1 mol de bicarbonato. Y en la acidosis respiratoria crónica, por cada mol de CO2, por cada 10 de CO2 debe incrementar 3.5. ¿Cómo yo sé si es agudo o crónico? Realmente eso, por un análisis de gases, no lo puedo saber. Esto me da la parte clínica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta paciente del caso, si me dice que es una crisis asmática, eso es algo agudo, ¿no? Si hay una descompensación de este tipo, yo tengo que determinar a través de este rango que es el agudo. Si yo tengo un paciente con fibrosis pulmonar, con un EPOC, ya con compromiso importante, entonces esa alteración ya es crónica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me da? Repito, es la parte de la historia clínica. La parte de historia clínica me orienta a saber si es agudo o es crónico. Entonces, la alcalosis respiratoria, el disturbio inicial es el CO2 por cada 10 moles de CO2 que disminuye 2, y en la alcalosis respiratoria por cada 10 que disminuye 5. O sea, más o menos es así, ¿no? 1, 3, 5, 2, 5. Todo se va a alterar acá en 10, y esto es lo que deben aprender de memoria, ¿sí? Hasta ahí se entiende. Bien. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Nuestro paciente ya dijimos que disminuye el pH, disminuye el CO2, entonces el disturbio inicial es metabólico. Ahora voy a valorar la compensación. Yo digo, en la acidosis metabólica por cada mol que desciende el bicarbonato debe descender 1.25 de CO2, ¿ya?
Este es el rango que trabaja, ¿no? Algunas veces 1.15, 1.25. Entonces, yo digo, nuestro paciente tiene ¿cuánto de bicarbonato? Dijimos 8. Si el valor normal de bicarbonato es 24 y cuando yo le doso lo encuentro en 8, ¿qué quiere decir? Que ha disminuido 16 milimoles, ¿sí? Si a esos 16 milimoles lo multiplico por 1.25, que es lo que debe bajar de CO2, yo encuentro que es 20. Entonces, mi CO2, para decir que está compensando, debe estar desde el valor normal, que es 40, menos 20, debe estar en 20. Y yo veo mi A y digo, sí, pues efectivamente el CO2 está en 20. Entonces, ¿hay disturbio añadido acá o no? No, está guardando la compensación, ¿sí? Entonces, este paciente tiene solamente un estado de acidosis metabólica. Algunos le podemos llamar de acidosis metabólica pura, ¿ya? Pero no acidosis metabólica compensada con alcalosis respiratoria, porque generalmente el CO2 está bajo, ¿no? Ya el CO2 está guardando la compensación fisiológica. Bien, entonces vamos a continuar a ver. Este otro caso nos dice que es un paciente con trastorno de conciencia, lo llevan los familiares porque empieza a respirar agitado, se entiende, luego de una discusión con su enamorado, unas historias ahí cercanas a la realidad. Pasa. Bien, entonces le toman este ALA, pH 748, CO2 30, bicarbonato 22, ¿sí? Hacemos, como repito, el primer paso, que sería el pH 748 está más o menos acá, casi llegando a 7.5. Esta tabla no nos guarda valores intermedios, como ustedes pueden ver, por eso es que lo aproximamos al valor entero pues, que encontramos. Entonces, de este lado es 32 y del otro lado 24. La constante por en el numerador que es 30 y el denominador 22. Si hacen el cálculo va a salir no más alejado de más o menos 10, entonces es correcto, ¿sí? El siguiente paso, dijimos, es establecer el disturbio inicial. Valoramos pH y valoramos CO2. El pH entonces se ha movido ¿hacia dónde? Se ha movido hacia arriba y el CO2 se ha movido hacia abajo, o sea, se ha movido en sentido contrario. Cuando se mueven en sentido contrario, dijimos que el disturbio inicial es respiratorio, ¿sí? En sentido contrario respiratorio. Entonces, el paciente tiene un disturbio respiratorio, ¿ya? Y yo me pregunto acá, ¿en qué patología el paciente va a disminuir el CO2? Y es en la alcalosis respiratoria, como vamos a ver acá, ¿no? Ya el pH era 748, entonces estamos en este elemento de acá que sería una alcalemia, y las alcalemias que disminuyen el CO2 nos encontramos con una alcalosis respiratoria, ¿sí? Por eso decimos que este paciente tiene como disturbio inicial una alcalosis respiratoria, ¿ya? Entonces, el siguiente paso, ¿cuál sería? Calcular la compensación, ¿ya? Y decimos lo siguiente, ¿no? La alcalosis respiratoria, por cada 10 milímetros de mercurio, en todo caso milimoles, de caída de CO2, el bicarbonato debe caer 2. Recuerden la tabla inicial acá. En la alcalosis respiratoria que tenemos acá, que sería aguda, ¿no? Porque recuerden, el paciente estaba bien, tuvo una discusión, empezó a respirar agitado, o sea, hacer taquipnea y empezó con esto. Entonces estamos en esto de acá, eso no puede ser crónico, ¿no? Entonces por cada 10 de CO2 que disminuye, debe disminuir 2 moles de bicarbonato, ¿sí? Nos basamos en esto, como les explico. Bien, entonces por cada 10 que disminuye debe caer 2. Si tenemos que el bicarbonato normal es 24, el dosado está en 22, o sea, guarda la compensación. ¿Hay disturbio sobreañadido? No. Entonces esta es una paciente con una alcalosis respiratoria pura, ¿sí? O como disturbio único. No hay disturbio añadido porque está guardando la compensación, la relación matemática, ¿ya? Entonces vamos agregándole un poco más a esto.
¿ya? Este es otro paciente, 32 años, mujer, que viene por diarrea abundante de inicio reciente, dice, sin moco, sin sangre. Tiene estos valores. Vamos a ir obviando este paso que es correcto, pero como repito, no deben ustedes olvidar primero evaluar esto para ver si los datos son consistentes. Entonces yo digo, si el pH está disminuido y el CO2 está disminuido, se mueven en el mismo sentido, entonces el disturbio es metabólico, ¿sí? Entonces, si es metabólico, yo voy a ver la compensación. ¿Cuántos milimoles de bicarbonato han disminuido? Que han disminuido de 24, que es el valor normal, está en 14, han disminuido 10 milimoles, ¿sí? Y en la ¿cómo se llama esto? Acidosis metabólica, por cada mol que disminuye debe disminuir 1.25 de CO2. Entonces, si ha disminuido 10 por 1.25 debe ser 12.5 milimoles de CO2 menos. Si el valor del CO2 es 40 menos 12.5 es 27.5, ¿sí? ¿Y en cuánto encuentro yo el CO2? Lo encuentro en 34, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí o no? Hice el cálculo para ver la compensación. Mi CO2 debe haber disminuido 12.5 porque ha disminuido 10 milimoles de bicarbonato. 40, que es el valor normal de CO2, menos los 12.5 que debe haber disminuido, es 27.5, pero mi CO2 está en 34, entonces digo, no se relaciona, hay un disturbio añadido a eso. ¿Y cuál es el disturbio añadido en el cual el paciente me retiene CO2? Y la respuesta es la acidosis respiratoria, ¿sí? Entonces, este paciente, ¿qué tendría? Tendría una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. ¿Sí? ¿Entiendo o no? Ok, es lo que hemos hablado de memoria. Bueno, entonces, el cálculo que hemos hecho mentalmente, que ustedes lo van a lograr hacer también con la práctica. Volvemos a repetir, por cada mol de bicarbonato 1.25, entonces 40 menos 25, 12, 27.5, el CO2 está en 34, o sea, está más alto que lo esperado, acá está el valor, y el disturbio ácido-base en el cual se incrementa el CO2 por encima de lo esperado es la acidosis respiratoria, ¿sí? Entonces nuestro paciente tiene un disturbio mixto, una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria, ¿se dan cuenta? Ese es el análisis gasométrico que yo puedo hacer de este paciente. Ok, la pregunta acá sería, ¿cuál de los dos fenómenos, si los dos son acidosis, influye más en el estado ácido-base? Para eso vamos a echar mano y ahora sí debemos darle cabida a interpretar este valor, que es el exceso de base. Cuando el exceso de base sale de los rangos normales, que es de 2 o más menos 2, entonces el disturbio probablemente se deba a una alteración más que todo metabólica, más que respiratoria. ¿Sí? Es lo único para lo que no lo único, nos sirve bastante saber el exceso de base, ¿ya? Entonces, hasta ahí ya estamos analizando disturbios añadidos, disturbios dobles, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Alzan la mano y me interrumpen. Vamos viendo este otro paciente, viene por fiebre y diarrea, ¿ya? Entonces acá ya no hay nada de hiperventilación peleando, fiebre y diarrea, es algo activo. Tiene estos elementos del AGA, pH 44, bicarbonato de 8, CO2 de 12. De acá ustedes pueden ver lo siguiente, ¿no? El pH está dentro de rangos normales, ¿sí? Porque recordarán que el valor normal es de 7.35 hasta 7.45. Esta es otra regla del análisis del ácido base, en el cual cuando yo encuentro un pH normal, por definición, desde el inicio yo digo que este paciente tiene un disturbio doble. Desde el inicio yo debo decir eso, ¿sí? Entonces algo debe haber que debo descubrir qué cosa es que me da este valor del pH que está dentro del valor normal. Porque esa es la idea, pues cuando hay un disturbio ácido base, se activan los mecanismos de compensación, si es respiratorio renal o viceversa, y esos elementos se alteran, pero la idea es mantener el pH dentro de valores que son adecuados para el metabolismo celular. Esa es la idea, ¿no? Bien, entonces, si ustedes
entran a ver este exceso de base hasta que es menos 12 mínimo, o sea, está bien alejado al valor normal, ¿no? Entonces desde ahí yo voy diciendo ya acá pareciera que hay algo metabólico, ¿sí? Y esto es lo que nos va a dar pie para intentar calcular o valorar este pH que está entre lo normal, que no podemos decir, bueno, si yo digo pues este pH hacia dónde está tendiendo a elevarse, ¿no? Está tendiendo hacia más del 7.45. Bien, no se olviden del primer paso que lo veamos por ahora del tiempo, pero es correcto, si por ahí ven que es incorrecto me hacen saber. Ok, entonces, el primer paso, como dijimos, hay que valorarlo, pero cuando el pH es normal, desde ya por definición digo hay un disturbio mixto, ¿sí? pH normal con CO2 y bicarbonato alterados, en este caso ambos están disminuidos, ¿sí? Definitivamente por el exceso de base acá yo lo podría analizar como una acidosis metabólica, teniendo en cuenta también que el bicarbonato está disminuido, ¿no? El bicarbonato disminuido, como dijimos, está en un estado de acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo un poco que sale de lo usual, porque para analizarlo debemos hacer todo este razonamiento, ¿sí? Bien, entonces lo analizamos como una acidosis metabólica, y para eso, ¿qué decimos? Hay que ver si hay un disturbio añadido. ¿Cuánto ha disminuido de bicarbonato? El valor normal es 24 y el bicarbonato está en 8, o sea, disminuido 16, por eso hacen el cálculo acá, 16 por 1.25, que es lo que debe disminuir de CO2, y este cálculo es 20. Entonces, el CO2 debe estar en 40 menos 20, debe estar en 20, y mi CO2 lo encuentro en 12. Ahí yo me pregunto, entonces, si no coincide, digo, el disturbio añadido a esta acidosis metabólica, ¿sí? ¿Qué disturbio sobreañadido elimina el CO2 del organismo? Y ese es el estado de alcalosis respiratoria, ¿sí? La alcalosis respiratoria te elimina el CO2 del organismo. Y este paciente entonces tendría una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria, ¿sí? Es un disturbio doble. Pero para poder complicar un poco más las cosas, ¿qué es lo que decimos? Cuando yo encuentro pacientes con acidosis metabólica, debo hacer el siguiente análisis. ¿Cómo está este elemento que le llamamos el anión GAP? En acidosis metabólica solamente yo veo el anión GAP, ¿sí? Entonces, ¿qué es el anión GAP? De todos los elementos que existen en el organismo, la idea es que la célula funciona dentro de un estado de electroneutralidad, ¿sí? O sea, los positivos son iguales en concentración a los negativos, ¿ya? Y positivos, los que más conocemos, por ejemplo, tenemos el sodio, tenemos el potasio, y dentro de los negativos tenemos el cloro, tenemos el bicarbonato, pero también tenemos los elementos que son derivados del metabolismo de las purinas, de las proteínas endógenas, ¿no? Entonces tenemos fosfatos, tenemos, como dije, las bases nitrogenadas. Pero estos elementos son aquellos que nosotros no los llegamos a usar. Por eso es que lo que se acuerda en consenso, y como el potasio es muy pequeño, lo que hacemos es despreciarlo, y finalmente el anión GAP se construye de esta forma, ¿no? Los positivos, que principalmente es el sodio, debe ser igual en concentración a la suma del cloro y el bicarbonato, que son los principales negativos, y algunos elementos que suman esta brecha que no los podemos dosar por métodos ordinarios, por así decirlo, ¿no? Y a esta brecha entre los positivos y negativos son los que le llamamos el famoso anión GAP, ¿sí? Entonces, su valor normal, ¿de cuánto es? De 8 a 12, ¿ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando hay acidosis metabólica, yo calculo el anión GAP con esta fórmula, ¿sí? Con esta imagen: sodio menos el cloro menos el bicarbonato, y la diferencia de esto me da el anión GAP, ¿ya? Entonces, sobre el valor de 12 yo voy a decir que es una acidosis metabólica, anión GAP elevado. Si tiene el anión GAP de 8 a 12, digo es acidosis metabólica, anión GAP normal, y si tiene menos de 8, tiene una acidosis metabólica, anión GAP disminuido, ¿sí? A través de un examen de gases, nada más calculando el anión GAP, yo puedo decir que son muy pocos los estados en los cuales yo tengo un anión GAP bajo,
¿Sí? Entonces, ¿por qué se produce un anión GAP bajo? Porque hay elementos que son negativos no dosables que están ahí presentes. ¿En qué estados? En la hipoalbuminemia, por ejemplo. Yo tengo un anión GAP disminuido, digo, este paciente probablemente tenga hipoalbuminemia, o en su defecto con algunos elementos clínicos esta entidad, ¿no? Que es incremento de proteínas de carga positiva, como las proteínas del mieloma, por ejemplo, ¿sí? Con un simple análisis de gases, calculando el anión GAP, yo puedo hacer esta posibilidad diagnóstica, ¿ya? Bien, entonces, si el anión GAP de este paciente que tiene acidosis metabólica está elevado, las causas son dos simplemente las que salen acá, ¿no? La sobreproducción de estos elementos ácidos y la insuficiencia renal. No hay otra causa de esto, ¿ya? Entonces, acidosis metabólica en un GAP alto, sobreproducción de ácidos, que vamos a ver cuáles, y la insuficiencia renal, y no hay otra. ¿Qué entidades tienen incrementado la sobreproducción de ácidos? La cetosis, por ejemplo, cetoacidosis diabética, cetosis de ayuno, el consumo de algunos alcoholes, por ejemplo, intoxicación con metanol, que algunas veces se ven, ¿sí? Que no se lo puede dosar, que te incremente el GAP, no lo sabemos si no le dosamos alcoholes. Salicilatos, el mismo estado de uremia, como dijimos, que la insuficiencia renal, estados de acidosis láctica y estos que son otros alcoholes. Entonces, no hay otra situación que me genere acidosis metabólica en un GAP alto. Yo tengo un paciente así, yo debo pensar en estas patologías y realmente no hay otra. ¿Listo? Algunos estados de sepsis, por ejemplo, pueden cursar con acidosis metabólica también, pero habría que ver si cuánto de esto se debe a estas alteraciones, ¿ya? Ok, dentro de las acidosis metabólicas tenemos también algunas otras peculiaridades que hay que conocer. Como ustedes pueden ver, este gráfico comparado con el anterior, el anión GAP se mantiene normal, pero el bicarbonato disminuye, que eso es lo que le da la característica de acidosis metabólica, pero disminuye no a expensas de crecer el anión GAP, sino a expensas de crecer el cloro. Y estas son las famosas acidosis metabólicas hiperclorémicas, ¿sí? Acidosis metabólicas hiperclorémicas. ¿Cuál de ellas, por ejemplo, cuando el paciente tiene fístulas intercutáneas, cuando tiene alguna cirugía abdominal en la cual pierde exceso de fluido gastrointestinal, que es muy rico en hidrogeniones, principalmente en bicarbonato, y cómo compensa el organismo esta electroneutralidad que perdió por esas ostomías de bicarbonato? Compensa reteniendo más cloro a nivel renal. Entonces, su estado finalmente es una acidosis metabólica, el anión GAP no lo altera, pero te disminuye el CO2, te disminuye el bicarbonato, te da la situación, lo que llamamos acidosis metabólica, y te incrementa el cloro. Acidosis metabólica en GAP hiperclorémica, en este caso no es anión GAP alterado, es anión GAP normal, ¿ya? Ok, entonces volvemos al caso de nuestro paciente. Ya dijimos que tenía una acidosis metabólica con ¿cuánta era la compensación? Ya no lo recuerdo. Sí, lo analizamos, a ver, el bicarbonato es 16 por 1.25 era 20, entonces el CO2 debe estar en 20 y está en 12, entonces es una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria, 6 teníamos. Entonces, como acidosis metabólica, yo debo valorar su anión GAP. El anión GAP, ¿cuánto es de este paciente? El sodio menos el cloro menos el bicarbonato, que está acá, ¿sí? 134 menos 108 menos 8, y eso me da 18, ¿sí? Entonces, este paciente tiene una acidosis metabólica, anión GAP alto, más una alcalosis respiratoria, ¿ya? Recuerden que este paciente vino por diarrea y fiebre, ¿no? O sea, puede estar séptico, puede estar perdiendo a nivel gastrointestinal, y esa es la situación, el elemento ácido base, el diagnóstico ácido base que tengo de este paciente. Entonces, el quinto paso es un poquito más complejo de entender, pero a ver, vamos haciendo el intento también de explicarlo bien. Tenemos lo siguiente, ¿no? Hay que establecer cuánto ha aumentado el anión GAP en relación a la disminución del bicarbonato. ¿Por qué? Cuando hay acidosis metabólica en un GAP alto, como dijimos, yo debo ver si hay un disturbio triple asociado en esta alteración ácido-base.
y eso sucede solamente cuando yo encuentro acidosis metabólica en un GAP alto, ¿sí? En ninguna otra entidad puede existir disturbio triple. Bien, entonces el paciente tiene acidosis metabólica en un GAP alto, y lo que debemos ver como quinto y último paso es establecer cuánto ha aumentado el anión GAP en relación a la disminución del bicarbonato, ¿sí? Con lo siguiente, si yo miro solamente mi bicarbonato, yo digo, mi bicarbonato normal es 24, ¿sí? Y mi paciente L2A está en 8, o sea, mi bicarbonato ha disminuido 16 milimoles, ¿sí? Muy bien. Si yo veo de otro lado mi anión GAP, yo digo, mi anión GAP está en, debe ser el valor normal hasta 12, pero mi anión GAP calculado, como estoy haciendo, es 18, o sea, el anión GAP ha aumentado 6, ¿sí? Bien, y acá viene lo medio complejo. Yo digo lo siguiente, si yo usara todo mi bicarbonato, o si mi bicarbonato se consumiera solamente tamponando todo mi bicarbonato que 24, se usara tamponando los ácidos, o sea, del anión GAP, o sea, estos 6 de exceso que existen, entonces mi bicarbonato debió bajar solamente 6, ¿sí? Repito, por favor, ahí un poquito para entendernos. ¿Y cuánto ha alterado el bicarbonato? Ha alterado 16. ¿Cuánto ha incrementado de GAP? Ha alterado 6. Entonces, yo digo, si yo usara todo mi bicarbonato normal, que es 24, para tamponar esos 6 de exceso, mi bicarbonato debería estar solamente en 24 menos 6, debería estar en 18, ¿sí? Por lo tanto, acá dice mi bicarbonato debería estar en 18. En 18 debería estar el bicarbonato si yo lo usara para tamponar este exceso de ácidos debido al anión GAP, ¿ya? Entonces, mi paciente no, cuando le doso el AGA, no está en 18 el bicarbonato, sino está en 8, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el bicarbonato se está consumiendo por otros elementos, como puede ser tamponando otros ácidos de otros mecanismos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Que si el bicarbonato, la única situación que deba suceder esto es cuando hay pérdida de bicarbonato. ¿En qué situación yo pierdo? Como le repito, en fístulas gastrointestinales, en ostomías. Entonces, si yo pierdo bicarbonato, ¿qué es lo que voy a obtener? Como dije, a nivel renal voy a compensar haciendo reabsorción de cloro, y eso me va a generar un estado de hipercloremia, ¿ya? Entonces, este estado de acidosis hiperclorémica es lo que habíamos visto acá, que se llama acidosis metabólica hiperclorémica o acidosis metabólica anión GAP normal, ¿sí? Repito, porque es la parte un poco más pesadita de entender, ¿ya? Cuando yo tengo mi disturbio inicial, veo la compensación, si no veo la compensación, digo hay un disturbio doble. Entonces, si dentro de estos dos disturbios yo encuentro que hay acidosis metabólica, anión, debo calcular el anión GAP. Y si encuentro el anión GAP elevado, como en este caso que nos salió en 18, yo estoy en la obligación de ver si hay un disturbio triple. ¿Cómo veo ese disturbio triple? Tengo que ver la magnitud de la compensación o el delta del bicarbonato con respecto al delta o diferencia del GAP, ¿sí? Entonces yo digo esto. Si usara todo mi bicarbonato, que es 24, para tamponar este exceso de GAP, tendría que mi bicarbonato, si lo tampona es 24 menos 6, es 18, ¿sí? Pero claro, 18, debería estar mi bicarbonato en 18, pero mi bicarbonato no está en 18, está en 8. Entonces, ¿cómo yo logro de lo que me debe tener 18 tener a 8? Es que el bicarbonato se está perdiendo. La única forma donde se pierde el bicarbonato es en esta situación, pérdida de anostomía, de fístula. ¿En qué condición dijimos? En los estados en los cuales al perder bicarbonato por estos elementos, el organismo reabsorbe cloro a nivel renal y genera un estado de hipercloremia o acidosis metabólica anión GAP normal, ¿sí? Lo vamos a ver en otro ejemplo. Entonces, ¿cuándo yo debo sospechar esto de acá? Esta es una regla que hay que tener en cuenta también. Cuando el descenso del bicarbonato es mayor o igual a 1.5 veces el ascenso del anión GAP, entonces existe una acidosis metabólica hiperclorémica, ¿sí?
cuando el descenso del bicarbonato es mayor o igual a 1.5 veces el ascenso. El descenso del bicarbonato fue de el 24 está en 8, o sea, está alterado 16, ya, entonces el bicarbonato disminuyó 16, con el descenso 16 es mayor a 1.5 veces el ascenso del GAP. El GAP subió de 12 a 18, o sea, más o menos 2.5 veces, ¿no? Cuando hay más de 1.5, entonces yo debo sospechar en esta entidad, ¿sí? Es la parte un poquito más tediosa de entender, pero les voy a dejar igual la diapositiva para que ustedes lo razonen y sueñen con ella. Porque finalmente establecer el disturbio triple es hasta allí donde uno llega a hacer el análisis y no hay otro, ¿sí? Ok, entonces vamos finalmente con este paciente, ¿no? ¿Qué es lo que tiene este paciente? Que dijimos viene con diarrea y con fiebre, con este análisis de gases. Finalmente la conclusión es que tiene una acidosis metabólica en un GAP alto, una acidosis metabólica en un GAP normal o hiperfluorémica y una alcalosis respiratoria, un disturbio triple, un diagnóstico ácido base de nivel, que no queda solamente en 2 elementos. ¿Bien? Entonces, como para que ya no digan que se torna más compleja, vamos con el siguiente ejemplo, por favor. Ya es el último probablemente. Es un varón de 77 años que tiene una sepsis a foco respiratorio, tiene una neumonía, tiene insuficiencia cardíaca. Es un paciente muy complejo que tiene esta gasometría de acá. Miren, van viendo el exceso de base, van viendo el pH. Entonces, el disturbio inicial, como dijimos, es valorar si son susceptibles de corregir esto de acá, de interpretar, perdón. Entonces, haciendo este cálculo, van a ver que es correcto. El siguiente paso, como repito nuevamente, porque finalmente el aprender esto es repetir y analizar todos los gases que desde ahora en adelante ustedes se pueden encontrar, analizarlo de esa forma, es miramos el pH, miramos el CO2. El pH está disminuyendo y el CO2 está disminuyendo. O sea, el disturbio inicial es metabólico o respiratorio. Metabólico, ¿ya? Entonces, para ver la compensación, yo luego voy a mirar el bicarbonato y el CO2. El bicarbonato es 14 y ha disminuido ¿cuánto? Ha disminuido 10. Entonces, la compensación que debe tener es por cada mol de bicarbonato que disminuye, debe disminuir 1.25 de CO2, ¿sí? Entonces, si disminuyó 10 de bicarbonato, 10 por 1.25, 12.5. Entonces, el CO2 debió estar en 27.5. El CO2 está en 33, ¿sí? Está más de lo que debería estar. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué disturbio ácido base el paciente retiene CO2? ¿Se acuerdan los gráficos que hemos presentado? Es en la acidosis respiratoria. Entonces, hasta ahí mi paciente tiene acidosis metabólica y tiene acidosis respiratoria. ¿Cuál de ellos será el principal? Como por ahí nos preguntaban. Me voy al exceso de base, entonces probablemente sea metabólico, ¿no? ¿Sí? Entonces, si tengo acidosis metabólica, ¿qué es lo que debo calcular como siguiente paso? Es el anión GAP, ¿ya? ¿Cuánto sale del anión GAP? 140 menos 97 menos 14. ¿Cuánto sale eso? Sale como 29. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo que habíamos visto: acidosis metabólica, acidosis respiratoria, el anión GAP sale 29. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué digo yo? Es un paciente con acidosis metabólica, anión GAP alto y acidosis respiratoria. ¿Qué más debo ver acá yo? ¿O ahí acaba todo? Debo ver si hay un disturbio triple, ¿sí? Bien, entonces para eso yo valoro el delta del GAP, mi delta de bicarbonato, y con eso lo relaciono. Yo digo, el anión GAP normal es 12 y está en 29, o sea, hay 17 moles de este anión GAP más elevados en el cuerpo, ¿sí? Y la variación de mi bicarbonato ha sido de 10. Entonces yo digo, si yo usara todo mi bicarbonato normal, no este 14 y no este 10, si yo usara todo mi bicarbonato normal
para tamponar los 17 moles de ácido de exceso que existe en el cuerpo, yo ¿cuánto tendría de bicarbonato? 24, que es el normal, menos 17, yo lo tendría en 7. Pero mi paciente tiene, ¿cuánto de bicarbonato? Tiene 14. Entonces, ¿en qué condición clínica el paciente retiene bicarbonato? Y es en la alcalosis metabólica, ¿sí? Repito, tengo mi paciente con acidosis metabólica y acidosis respiratoria. En la acidosis metabólica calculo el GAP me sale 17, como ven, 29, o sea, es una acidosis metabólica en un GAP alto más una acidosis respiratoria, dijimos, ¿no? Ok, como es una acidosis metabólica en un GAP alto, yo debo ver el disturbio triple. Yo veo entonces para esto cuánto ha incrementado de GAP. Mi GAP es de 29 y el normal es 12, o sea, ha incrementado 17. Si yo usara mis 24 moles normales, milimoles normales de bicarbonato para tamponar estos 17 moles de exceso de ácido que existe en el cuerpo, yo en mi AGA tendría que mi bicarbonato debería salir en 7. 24, el valor normal, menos 17 es 7. Pero mi bicarbonato está en 14. Entonces, yo digo, estoy reteniendo más bicarbonato que el que debo. ¿En qué condición clínica obtengo yo más bicarbonato que el que debo? Y la respuesta es una alcalosis metabólica, ¿sí? Entonces, este paciente, ¿qué cosa tiene? Una acidosis metabólica con GAP alto, una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica, ¿sí? Ese es el disturbio triple que tiene este paciente. Preguntas hasta acá, porque hasta acá es donde cualquier paciente complejo puede tener su disturbio y no hay otra cosa más que analizar acá. ¿Alguna duda, pregunta? Bien, entonces vamos a continuar. Esto es para que vean un normograma que sale en todos los libros, en el cual, como pueden ver, las variaciones, alteraciones que pueden ver de los disturbios ácido-base se mueven en un rango muy pequeñito de normalidad, ¿sí? Ok, este es otro paciente, a ver, ¿quién lo analiza? A ver, ¿qué dicen? Del otro más. Un más, dice Diego, para que lo analice. ¿Qué dice? ¿Alguien se anima a alguno? Veloz. Solamente me voy a demorar 5 o 7 minutos más para concluir, porque no puedo dejar de hablarles esto, que es los disturbios ácido de electrolisis, principalmente el sodio. Entiendo que en las clases que tenemos las mañanas vamos a complementar con lo que sería pues signos clínicos de cuando hay hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia. Pero esto es lo que yo quería traerles, básicamente la corrección, por más de que no estamos en medicina, es importante que ustedes lo sepan desde ahora. Entonces, como conocen, la natremia o el sodio se va a movilizar realmente de forma muy estrecha con el estado de volemia, ¿sí? Entonces, si yo tengo hipernatremia, probablemente tenga exceso de líquido en el organismo. Al revés, no tengo líquido, tengo hiponatremia, o sea, la situación contraria. Entonces, cuando hay un paciente con hiponatremia, lo primero que debo hacer como algoritmo de aproximación diagnóstica es valorar el estado de volumen de este paciente. Entonces, cuando yo valoro la volemia, tengo solamente 3 situaciones: tener una hipovolemia, neovolemia o una hipervolemia, y no hay otra situación más, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un paciente con hipervolemia, yo voy a tener patologías como el síndrome nefrótico, la cirrosis, la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia renal, sea esta agudo crónica también, ¿ya? ¿Cómo voy a saber si es uno y el otro? Por ejemplo, en la insuficiencia renal hay alteración a nivel renal de lo que sería reabsorción de sodio por alteración de los túbulos.
a nivel de reabsorción, y por ende si yo le doso el sodio urinario lo voy a encontrar más de 20, quiere decir que ese riñón no absorbe, probablemente se deba a una insuficiencia renal. En el contrario, si yo encuentro un sodio que está disminuido, o sea, el organismo está ávido de retener agua y obviamente sodio, puede tener estas patologías, ¿no? Que esto es lo que me causa dentro de la cascada de la fisiopatología de mayor compromiso de sobrecarga y fluido en estas patologías, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver un paciente cardíaco, el más clásico, o el renal, que tiene hiponatremia, y la pregunta acá sería, ¿se corrige o no se corrige? En esta situación realmente no se debe corregir. El sodio, si no es que baja a menos de 120, que es el valor crítico o el valor de seguridad, el sodio no debe corregirse, ¿ya? Si es que se disminuye este valor, entonces van a haber alteraciones neurológicas principalmente, y esas son las que llaman la atención porque el paciente puede morirse por eso. Y ahí sí amerita corregirse a la causa que sea. Pero si tengo un cardíaco, una insuficiencia cardíaca congestiva con un sodio de 130, corregirle la hiponatremia como dándole más sodio, le voy a alterar más su estado de hipervolemia, ¿sí? Ok, si el paciente tiene un estado de hiponatremia pero tiene un estado de euvolemia, ¿cómo valoro esto? Con elementos clínicos, con edemas, con hidratación de mucosas. Puedo, si no es muy ancianito, ver hasta los pliegues cutáneos. Entonces, estos elementos me da la parte clínica, ¿sí? No hay ningún examen de laboratorio que diga, que aplico y digo el paciente está euvolémico, eso es imposible, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene hiponatremia y tiene euvolemia, ¿qué entidades me generan esto? El famoso SIHA, por ejemplo, la secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que finalmente esto se debe a N enfermedades que no viene al caso citar. Se debe a estados de hipotiroidismo también. Entonces, por eso es que cuando hacen el diagnóstico del SIHA famoso, uno dentro de los criterios diagnósticos dice hay que excluir el hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo me da hiponatremia y me da euvolemia, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y si el paciente está hiponatrémico y está hipovolémico, entonces definitivamente acá sí le falta líquido, ¿sí? Si yo le doy un sodio urinario, el que tenga menos de 20 quiere decir que tiene pérdidas extrarrenales, su riñón está funcionando bien y está intentando compensar reabsorbiendo agua y sodio a nivel renal. Donde los que pierden por gasto intestinal, vómito, diarrea, sangrados, quemaduras, grandes quemados, pancreatitis como secuestro del tercer espacio, ¿no? Y lo que sería a nivel renal, por ejemplo, si usamos diuréticos, las diuresis osmóticas, como los pacientes, por ejemplo, diabéticos descompensados, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo corrijo esta hiponatremia? La fórmula clásica de este artículo del New England del 2000, que realmente lo seguimos usando hasta la fecha, y es principalmente esta parte inicial de acá, porque lo que usamos en nuestro medio para corregir sodio, los preparados, no tanto usamos lactato Ringer, que es el que tiene potasio. Entonces, ¿qué nos dice acá? Miren, el cambio de la concentración de sodio a nivel sérico va a ser igual a la concentración de sodio que tenga el preparado que yo le quiero dar al paciente, menos el sodio que tiene dosado ese paciente, sobre el agua corporal total más 1, ¿sí? Entonces, la concentración de sodio es conocida. Soluciones que usamos es más o menos el sodio del 3%, que es como preparar 110 mililitros del famoso hipersodio, o sea, del cloruro de sodio al 20%, 110 mililitros de esto más 890 mililitros del cloruro al 9 por mil, 9%, que eso me hace 1 litro, y ese litro tendría la nueva concentración de sodio al 3%, tiene más o menos 513 miliequivalentes. Pueden aprender, recordarlo de memoria, pero de una forma muy fácil de poder deducirle en el momento que ustedes quieran, ¿no? Entonces, yo simplemente haría el cálculo, ¿no? Si yo, por ejemplo, uso una solución al 3%, utilizo 1 litro, ¿cuántos milimoles tiene? 513, acá le pondría 513 menos el sodio, por ejemplo, se me ocurre 110 de sodio, le doy a este paciente viejito que viene convulsionando, ¿no? Y el agua corporal total, ¿cómo sale? De multiplicar 0.6 por el peso del paciente, ¿ya?
si es que es varón, y 0,5 por el peso del paciente si es que es mujer. Así calculo el agua corporal total. Con eso ya tengo, haciendo este cálculo, cuánto de sodio me va a mover darle 1 litro de esta solución si es que su sodio está en 110. Este es un ejemplo, ¿ya? Nos dice mujer de 76 años, pesa 46 kilos, hubieran redondeado a 50. El sodio que le dosamos es 112. Bueno, la osmolaridad podemos en un momento despreciarla, pero si bien se dan cuenta que está alterada, pues la osmolaridad normal es 280 más o menos, ¿no? Que equivale casi al doble del sodio, porque es el principal que me da la osmolaridad, más algo más la glucosa, ¿sí? Entonces, obviamente una paciente soporosa, ¿no? Acá sí amerita tratar o no, sí, pues dijimos que el punto crítico, el valor de corte adecuado para tratar es 120. Por eso esta señora está soporosa, va a convulsionar y se puede morir. Entonces yo digo, yo tengo que reponerle el sodio, ¿sí? Entonces aplicamos la fórmula que es esta de acá y yo digo, si utilizo o yo tengo una solución de cloruro de sodio al 3%, que les dije cómo preparar, esta solución tiene 513 mil equivalentes. Si yo le infundo 513 mil equivalentes a esta solución, más o menos el sodio sérico de esta paciente que es 112, por el agua corporal total, que sería 46 kilos por 0,5, tendría más o menos esto, más 1, es cálculo de 16,7. O sea, si yo le infundo 1 litro de esta solución al 3%, y en 24 horas le tomo un nuevo sodio a esta paciente, quiere decir que lo voy a tener en 112 más 16,7, ¿sí? Eso sería más o menos 118, 119, póngale, en el mejor de los casos, ¿ya? Hay que tener en cuenta que poner sodio tanto para mejorarlo o para disminuirlo, que yo no debo variarlo más de 10, algunos libros dicen más de 12 al día, ¿sí? Entonces yo no le puedo dar 1 litro de esto, si yo le doy 1 litro le voy a subir 16 o 17, y eso puede causar problemas neurológicos como minólisis continua, alteraciones de edema cerebral también puedo causar, en general alteraciones neurológicas. Entonces yo debo darle solamente una concentración de sodio que me sube en promedio no más de 10.000 equivalentes, ¿no? Entonces hago una regla simple fácil, pues si yo digo 1.000 mililitros de esta solución le van a incrementar 16,7, ¿cuánto de esta solución le incrementaría solamente 10? Hacen una regla simple y sale esto de acá. Entonces a mi paciente yo le debo infundir ese día más o menos 600 mililitros de solución salina hipertónica 3%, para que al día siguiente yo le tenga este sodio más 10, o sea en 122, y no puedo elevarlo más, ¿ya? Ojo que cuando hagan el cálculo de la hidratación, aparte de este volumen van a tener que darle su requerimiento diario, que en promedio va entre 25 a 30 mililitros por kilo. O sea, esta señora pesa 50 kilos por 30, 1500 mililitros de la solución que yo planteé, más 600 de estos, ¿sí? Eso es cómo corregimos la hiponatremia. Y la hipernatremia, y con esto acabo, vamos a tener aquellos pacientes en los cuales tienen déficit de agua corporal, déficit de agua libre en el cuerpo, por eso hacen hipernatremia. También se valora clínicamente el estado de volemia, hipervolemia, euvolemia o hipovolemia, ¿ya? Entonces, si yo tengo hipernatremia y mi paciente tiene clínicamente hipovolemia, hay que pensar en diuresis osmótica o en pérdidas a nivel de piel, respiratorio, etc. Si lo tengo euvolémico, hay que pensar en la famosa diabetes insípida, ¿sí? No se olviden de esto, ¿no? Hipernatremia y con estado de euvolemia, diabetes insípida central o nefrogénica. Y en la hipervolémica, cuando yo uso soluciones salinas hipertónicas en el manejo de edema cerebral, por ejemplo, puedo generar esta situación, o exceso de mineralocorticoides, ¿sí? Entonces, si digo que la hipernatremia es déficit de agua libre, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo calcular cuánto déficit de agua libre tiene este paciente. Y eso se calcula con esta fórmula, ¿ya? El déficit de agua es el peso del paciente por 0,6 por esta fórmula de acá, ¿no? El sodio en el plasma, o sea, el sodio que estoy dosándole, sobre 140 menos 1. Se entiende que este sodio en el plasma, como tiene hipernatremia, necesariamente es más de 140, ¿no?
Por eso es que este resultado nunca va a ser negativo, ¿ya? Como repito, va a ser el peso por 0,5 si es mujer o 0,6 si es varón, ¿ya? Igualito que para la hiponatremia debo tener en cuenta que no debo corregir más de 10 milimoles por día, ¿sí? Algunos libros dicen 10 a 12. ¿Y cómo lo hago? Entonces, más o menos así, ¿no? Imaginemos que el paciente X tiene 160 miliequivalentes de sodio dosado, digamos. Pesa 60 kilos, entonces tiene un estado de hipernatremia, tiene un estado de déficit de volumen. ¿Cuánto de agua le falta a este paciente? Entonces yo calculo el déficit de agua. ¿Y cómo se calcula? Primero el agua corporal total. Se entiende que este cálculo es 60 kilos por 0,6 porque es varón. El déficit de agua, aplicando la fórmula que recuerdan, sería el sodio dosado del paciente, 140 sobre 145. Algunos le dan el 140 acá. Ya esto no es mayor problema calcularlo acá, porque el rango del sodio es de 140 más o menos 5, entonces pues algunos lo ponen 145. En este ejemplo lo he puesto así, yo prefiero hacer 140, menos 1 por el agua corporal total y sale 3.7 litros. Entonces, si yo le doy a este paciente 3.7 litros de agua más su hidratación que necesita al día, yo le doso su sodio en 24 horas y de lo que está en 160 le voy a, en teoría, encontrar en 140. ¿Es correcto? No, porque dijimos que estamos bajando 20 en un día, eso es ilógico. Yo debo disminuirlo solamente 10 al día. Entonces, no le doy 3.7, bueno, o 3.7 le doy en 2 días, o en un día le doy 3.7 entre 2. Eso más su requerimiento diario, ¿sí? Eso es lo que debemos ser estrictos cuando hacemos ácido básico. El metabolismo del potasio no sigue esta cinética exacta de cálculo, ¿no? El potasio se mueve en una curva distinta y por ende, si yo tengo, por ejemplo, sodio normal 5, pero me doso en 2, no es que tienen 3 milimoles más el agua corporal total. El sodio se mueve en una curva distinta, ¿no? Si yo tengo 2 de potasio, probablemente tenga 500 miliequivalentes de déficit corporal, ¿ya? Entonces, eso es lo que ya no hemos tocado acá, eso es lo que se tendría que ya complementar. Bien, preguntas finales de estos temas. ¿Alguna otra duda, pregunta? Ok, espero que haya entendido todo.